sostén de algún tipo de razonamiento vinculado al caso, ¿no? Porque cortar, pegar y que no se entienda a qué apuntan, eso va a ser especialmente evaluado, porque es justamente la diferencia entre tener un parcial con material o no tenerlo, ¿no? Entre otras cosas. Así que, a ver cuántos hay. Son 19, 20, 21, 20 serán o más. Bueno, vamos a ver. 27, 28 dice. Acá me dice 19. 28 me marca acá. ¿Cómo, Sonia? Más de 20. Más de 20. Ahí se actualizó, dice 28. Somos 34 en total con usted y Sonia. Bueno. Podemos empezar entonces, porque así no perdemos el link, digamos, y si no ya saben que vamos al segundo. Bueno, la idea de hoy, ustedes ya tienen el material de lectura y van a tener, incluso con más claridad, expresadas las ideas en relación al daño ambiental y la importancia de la función preventiva en materia de daño ambiental. ¿Por qué cobra tanta relevancia la función preventiva? Lo vimos en las clases pasadas, que en la mayoría de los casos el daño ambiental, ocurrido el daño, se hace bastante imposible o compleja la recomposición, es decir, volver al ambiente en el estado anterior al que tenía después del hecho dañoso. Entonces, ante esa imposibilidad, que la imposibilidad se da por dos razones. Una, porque ustedes saben que la afectación del equilibrio ecológico, hablando de los elementos del ambiente, ¿no? Los elementos naturales del ambiente, muchas veces en determinadas circunstancias no es posible la reparación o la recomposición al estado anterior. Por ejemplo, si se pierde una especie, ¿no? o se produce una determinada contaminación, es muy posible que no sea posible volver las cosas al estado anterior. También esto viene dado porque muchas veces el daño ambiental se da por acumulación. La acumulación de pequeños eventos individuales van progresivamente afectando en forma relevante y negativa el ambiente, y esto hace que en un momento determinado tal vez ese elemento ya no sea recuperable, no sea posible recomponerlo, o no sea tan fácil atribuirle a una actividad concreta la causa de ese daño, porque ¿quién tiene la obligación de recomponer? El sujeto que causó el daño. Entonces, si el daño se ocasionó por una actividad de múltiples personas, si esa actividad se da en un mismo momento histórico, bueno, la ley resuelve la manera de distribuir la obligación de recomponer. Pero ¿qué pasa cuando esos sujetos ocasionan un daño con el transcurso del tiempo y con la acción individual acumulativa? Ahí uno va a poder decir, los que tiraron las pilas al río, ¿y quiénes son? Y fueron muchas personas que no es posible individualizar y lo han hecho en los últimos 100 años. Entonces, por eso, ante esa complejidad tan típica del daño ambiental, es que la función preventiva del daño cobra relevancia. Entonces, las normas, por empezar, todas las normas fuente del derecho argentino, los tratados que resultan aplicables, los compromisos internacionales, la propia Constitución, hace pie y refuerza esta idea de la importancia de la función preventiva del daño. Si nosotros analizamos, que ya lo vimos la clase pasada, cómo es el régimen del Código Civil y Comercial nuevo,
vamos a ver que también pasa de un modelo que tenía un carácter netamente sancionatorio, o sea, una persona ocasionaba un daño y se la sancionaba a esa persona, castigándola y obligándola a pagar, ¿no? Era el principio, básicamente sancionatorio. Ese esquema fue mutando y fue girando hacia la idea de la reparación enfocada en la víctima o en el sujeto protegido, si se quiere, ¿no? Puede ser, si pensamos el ambiente como un derecho autónomo que depende de cada país, ¿no? ¿Qué categoría le da, qué forma tiene de protegerlo? Si es un derecho autónomo que protege a la naturaleza en sí misma, o puede ser no tomado como un derecho autónomo, sino hay una protección indirecta del ambiente. ¿Por qué? Porque en realidad yo protejo a las personas y a las cosas que son afectadas indirectamente a partir de la afectación del ambiente. O sea, son dos formas diferentes de proteger el ambiente y dos formas de, también a la hora de individualizar quién es el sujeto destinatario de la protección. Me encuentro que en un caso es la naturaleza en sí misma, la naturaleza o el ambiente en sí mismo, vamos a llamar ambiente no solo al ambiente natural, sino también al ambiente como lo toma nuestra Constitución, que es el ambiente también cultural, o sea, son los elementos que forman el contexto de desarrollo del hombre y también aquellos elementos producidos por el hombre y que también funcionan como contexto de desarrollo de la persona. Entonces, se pasó de un modelo netamente sancionador, como la pena como castigo al que daña, a un modelo reparador haciendo eje en la víctima, donde se piensa inicialmente como idea primigenia recomponer o devolver a la víctima lo que se le ha quitado, y ese devolver puede estar dado por la recomposición, como es lo que se hace, es el principio central de la protección del ambiente, o también puede ser, en caso de que esto no sea posible, como dice nuestra Constitución y como ha reconocido la jurisprudencia, la Corte en diversos fallos, y la ley también, la Ley General del Ambiente, se pasará a una indemnización sustitutiva, subsidiaria o en segundo término, ¿no? Cuando no sea posible la recomposición. Bueno, volviendo al sistema de responsabilidad que establece el Código Civil nuevo, que está vigente desde el año 2015, nos encontramos que también, no solo a nivel ambiental, sino a nivel general, el régimen de responsabilidad o de reparación de daños le da una fuerte importancia a la prevención. Eso lo vimos en la clase pasada. La prevención va a funcionar como herramienta de disuasión. O sea, va a haber, si uno lo enfoca desde el derecho sancionador, que puede ser el derecho administrativo o el derecho penal, la pena o el castigo, o la previsión que es la consecuencia que se le asigna a la actuación, digamos, no preventiva o contraria a la prevención, tiene que ver con disuadir a la persona, llevarla a realizar una conducta distinta de la que estaba realizando o de la que habitualmente realiza y que puede provocar un daño. Como verán, estamos frente a situaciones que se las conoce como situaciones de peligro, ¿no? Porque cuando en la clase pasada hablábamos del principio precautorio y de prevención y precautorio, hablábamos de un evento que podía tener lugar en el futuro, previsible o no, pero ¿cómo actúa el derecho? Actúa diciendo, ante determinadas conductas es previsible la ocasión, que se ocasione un daño, y entonces
trabajo en la prevención para no llegar con un derecho de reparación de daños cuando el daño ya ocurrió. O sea, lo que hace es cobrar relevancia, o se empezó a entender, ¿sí? Se empezó a entender que era insuficiente tener un esquema en el cual se actúe sobre el hecho ocurrido. ¿Por qué? Porque, como dijimos al comienzo, en el ambiente, el hecho una vez ocurrido, muchas veces no va a dar lugar a la recomposición. Entonces, bueno, estas características son las que hacen que cuando miramos el Código Civil decimos, pero entonces el Código sí nos sirve, el Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código establece el deber genérico de evitar un daño, también establece la obligación de tomar las medidas adecuadas para evitar que se agrave ese daño, y también la obligación de no agravarlo, ¿no? Pero vamos a ver con distintas particularidades del régimen de responsabilidad que se establece la ley para el caso del ambiente, que se agregan unas notas que nos apartan. Si bien está en línea el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación con el régimen de protección del ambiente de la Ley General del Ambiente y otras leyes de desarrollo, vamos a ver que hay notas particulares. Vamos a resaltar dos, para que no me olvide de decírselas. Uno es que se trata de una normativa calificada como de orden público. Ya a esta altura todos saben qué significa, ¿verdad? ¿Alguno me puede decir qué significa que una norma es de orden público? ¿Quién se anima? ¿Ninguno? ¿Nadie? Bueno, yo se los digo y anoten. Que es erga omnes para todos. No es así. No es así. El erga omnes es otra cosa y lo vamos a ver también. Pero que es de orden público, lo vimos la clase pasada. Era por la seguridad social y no me acuerdo bien la definición, pero trataba de preservar la seguridad social, algo así venía, no me acuerdo bien la definición. Anotan, porque el orden público significa que no es negociable, es decir, no está en el comercio ese derecho. El derecho que reconoce una norma de orden público no es negociable. ¿Qué significa esto? Para tener un ejemplo, lo anotan porque es muy importante el tema. Tomen nota de eso. Ni se puede renunciar, ¿no? Ni se puede renunciar, ni se puede negociar. ¿Qué significa? Si una fábrica en la esquina de mi casa va a contaminar, no puede tocar la puerta, llamarme y decirme, discúlpeme, nosotros vamos a contaminar acá en la esquina con una actividad, pero estamos dispuestos a pagarle lo que usted quiera. ¿Cuánto nos cobra porque usted renuncie al derecho de reclamar que no contaminemos? ¿Es válido ese contrato? ¿Sería válido ese contrato? No. ¿No por qué? Porque es de orden público. Ahí dice, no se puede violar ni pasar por sobre ese orden. Por supuesto, no se puede violar y no se puede transigir, no se puede negociar. Yo no puedo decir, te acepto que contamines un poquito y por el otro poco, para que no contamines, bueno, me pagas tanto. No se puede, no existe eso, no es válido. Entonces, esa es una de las características. Ustedes saben que hay la mayoría de los derechos, salvo algunos, que puede ser el nombre, el estado, no sé, que son bien propios de la persona, son negociables. Yo puedo negociar con mi vecino y usar entre los dos la subidita del auto. ¿Por qué? Porque tengo el derecho de propiedad a mi garage y yo puedo con él negociar y decir, bueno, si bien yo tengo un poder absoluto sobre mi garage, tengo el derecho de propiedad, entonces te puedo alquilar, o te puedo ceder hasta incluso gratuitamente. O sea, puedo negociar sobre ese derecho, estipular condiciones diferentes a las que establece la ley. Pasa lo mismo con la medianera. Hay una altura que se puede hacer la medianera y que se pueden hacer las ventanas.
yo con mi vecino, ¿puedo o no negociar? Que pondría yo un ventiluz un poquito más grande para ventilar mi casa. ¿Puedo negociar? La ley dice una cosa, pero yo puedo negociar algo diferente. Puedo ponerle un precio. Eso es porque no son normas de orden público. En cambio, hay alguien ahí, Estela, tenés abierto. Ahí está. Silvia, Sí, para que tengan en cuenta, en el texto de Pablo Lorenzetti, que es el primer texto que tiene, está bien explicado y desarrollado el tema de por qué es de orden público. Fíjense en ahí, para repasarlo, lo tienen bien desarrollado también. bueno, ese es un punto importante, que nos coloca en una situación diferente en el régimen común. Y hacer de orden público también, como dice el texto, el Estado controla. Si no, no controla. Claro, el Estado puede controlar siempre. Lo que le genera la norma de orden público es el deber de controlar de una manera más acentuada. Tiene una obligación, nace una obligación estatal. También la ley la votan los legisladores, son los legisladores los que dicen, esta ley es de orden público, ¿no? Se aprueba, se sanciona, se publica, es un régimen de orden público para todo el mundo. Lo que justifica ideológicamente la existencia de un orden público es que se activa el poder de policía estatal de una manera reforzada. Por eso, bueno, no quiero entrar en eso porque me voy a ir un poco lejos, todo el derecho administrativo, cuando establece cómo se va a utilizar el espacio público, si va a haber una concesión para la utilización o para la explotación de un determinado elemento, que puede ser, por ejemplo, no sé, una autopista. O sea, cuando empieza, lo que hace es tolerar cierto nivel de actividad, la regula. Primero lo que hace el derecho administrativo es ponerle la lupa. Prende la luz y dice, esto me interesa especialmente, ¿no? Esto esto me interesa puede venir acompañado de una norma de orden público. Luego de decir esto me interesa, dice, bueno, yo esto lo voy a proteger especialmente. Ahora voy a tolerar determinadas actividades y para tolerarlas establezco un régimen de concesión. Voy a autorizar o voy a dar un permiso para ejercer determinada actividad. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un control exhaustivo. O sea, ideológicamente entonces viene de la mano, ¿no? Cuando una cuestión se establece como de orden público, como es la cuestión del ambiente, viene de la mano el correlativo deber del Estado de reforzar la protección, controlar y reforzar la protección. Y eso lo va a hacer a través de distintos medios. Uno es el derecho administrativo, que regula las conductas y sanciona el incumplimiento. Por eso están las habilitaciones. A nivel administrativo está, por ejemplo, la exigencia del estudio de impacto ambiental para autorizar una actividad. Y también en casos más extremos, en casos que como última ratio el legislador diga, bueno, esto lo necesitamos proteger aún más, va a aparecer la acción penal, va a aparecer la protección penal, ¿no? La caracterización de un bien jurídico tutelado con una acción penal con sanciones un poco más graves que las establecidas, bastante más graves normalmente que las establecidas por el derecho administrativo. Pero bueno, volviendo, régimen de orden público lo tenemos, ¿no? Como una característica especial. Vamos a ver, quiero aclarar lo que Mariana dijo del erga omnes, antes que quede ahí como... Erga omnes significa con efectos hacia todos. Las sentencias normalmente tienen efecto entre las partes, ¿no? Lo sabemos eso. Las partes, y hay otro actor dentro del proceso, que es el tercero interesado. El tercero interesado participa limitadamente del proceso, pero la sentencia le es aplicable. Yo, si intervengo en una contienda como tercero interesado, soy alcanzado en definitiva por la sentencia. Es más, muchas veces las partes citan a los terceros a estar en juicio justamente para luego poder predicar la sentencia a su respecto, o sea, hacerles exigible la sentencia.
Bueno, las sentencias en cuestiones ambientales, por ejemplo, en un amparo colectivo ambiental, tiene efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir? Que tiene efectos más allá de las partes que participaron en calidad de partes en el proceso. Tiene ciertas características el régimen porque sería muy injusto si en la sentencia uno busca el reconocimiento de un derecho. Si el derecho fuera desconocido, o sea, resultara rechazado, no afecta a los terceros que no participaron. Sin embargo, cuando la sentencia es proactiva, es decir, reconoce el derecho por el cual se intentó, la causa, en ese caso sí es aplicable respecto a todas las personas que se encuentran en la misma situación respecto de ese mismo derecho. Y esto es así porque, nuevamente, nos encontramos con un bien jurídicamente protegido que tiene características especiales. Dijimos, el derecho al ambiente sano es un derecho de todos a disfrutar de un contexto ambiental para el desarrollo de nuestras actividades, para el desarrollo humano, que afecta colectivamente, que puede afectar, es afectado en forma colectiva cuando se daña el ambiente, pero que no pertenece individualmente a nadie. Entonces, esa especial situación es la que lleva estas notas distintivas de la protección del ambiente en relación a otros derechos individuales comunes. O sea, es un derecho colectivo, ¿no?, que puede ser afectado por actividades individuales. Puede uno tener una afectación individual, por ejemplo, contaminan un barrio. Si a mí me agarra cáncer en los pulmones porque respiré ese aire, la afectación es individual. Ahora, si se contaminaron las napas y se perjudicó el ambiente en general, todos mis vecinos son afectados, ¿no?, colectivamente por ese daño. Entonces, tiene esta característica también, que puede haber un daño individual, pero generalmente va a haber un daño colectivo. Ahí alguien, Mariana, dice, en el texto se habla que el derecho ambiental es bicéfalo. Sí, es bicéfalo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del daño, que puede ser individual y colectivo, y también lo es por lo que dijimos, creo, en la primera clase, que genera un derecho, pero también genera un deber de ser protegido. Desde esa perspectiva también tenemos dos caras de una misma moneda y una particularidad respecto de otros derechos reconocidos y protegidos por el sistema jurídico. Bueno, ¿qué dice el Código Civil respecto a las restricciones? Porque cuando uno... Ahora vamos a hablar de daño, pero bueno, voy a empezar mejor con el daño. ¿Qué concepto, cómo se imaginan que está, cuándo se configura el daño ambiental? A ver qué dice ahí, que me está particular de preservarlo. Sí, Néstor, muy bien. ¿Todo daño al ambiente es un daño ambiental? Pensemos esto, el hombre transforma su entorno prácticamente con todas las actividades. Es muy raro pensar que podemos hacer algo sin modificar el ambiente, el entorno, el contexto en el cual actuamos. Por decir, les digo, volviendo al garage y a la entradita del auto, hago un contrapiso para que poder pasar mejor sobre el barro, para poder entrar el auto más cómodamente, y estoy alterando el contexto, estoy alterando ese espacio, ¿no? Antes había tierra, si llovía y caía una semilla, había una planta, y ahora no. Está el contrapiso que hice yo para facilitar mi ingreso a mi casa. Siempre es muy raro pensar una actividad humana sin una alteración. Pero cuando hablamos de ambiente y de daño ambiental, la propia ley, la Ley General de Ambiente, en el artículo 27 lo define y habla de alteración negativa relevante del medio. Entonces, el primer tema que yo tengo que ver a la hora de cuestionar una actuación de otro, si mi rol va a ser, mi cliente es
quien quiera atacar al que ocasionó el daño, al que actuó, lo primero que voy a mirar es si esa actuación provocó o no provocó una alteración negativa relevante del ambiente. Si yo estoy al revés, si yo soy el abogado del que actuó, también voy a mirar con mucho recelo esto. ¿Y qué voy a tratar de encontrar? Que decir que efectivamente tal vez mi cliente actuó, pero no modificó en forma relevante y negativa el ambiente. O sea, la cuestión va a estar dada para poder saber si estamos ante un daño ambiental con todas las particularidades que ahora vamos a ver del caso, en determinar si existió o no existió una alteración negativa relevante. En esto no hay una tabulación, no hay lamentablemente una tabla que uno dice, 10% de aire menos sano, el agua con tantos gramos más, ¿no?, de determinado contaminante, entonces es relevante. Vamos a encontrar, por supuesto, normas que sí específicamente lo establezcan o presunciones que se establezcan, pero por lo general, en la generalidad de los casos, un tema va a ser determinar si estamos, ahí está, alguien puso Sonia, sí, el artículo 27 que me está ayudando para que les quede grabado. Determinar si hubo o no un daño relevante. Por lo general, la doctrina es contesta y también la jurisprudencia en merituar o ponderar si se ha roto, o sea, si esa acción, de esa acción puede decirse que resultó una alteración del equilibrio, de un equilibrio determinante, ¿no? No una mera afectación, una afectación del equilibrio. Y también lo que se evalúa es, como normalmente lo que se afecta en la mayoría de los casos, vamos a ver que hay casos que no, pero en la mayoría de los casos son elementos naturales, lo que se va a mirar es si ese elemento tiene o no capacidad para autorregenerarse. Si yo corto un árbol o corto un bosque, ¿no?, talo un bosque y a los 8 meses voy y los árboles volvieron a crecer, y yo diría que es muy probable que sea difícil sostener que hubo un daño ambiental, en el sentido que estamos hablando. Si el árbol se regeneró, va a ser una cosa. Si yo lo arranco de tal manera que el árbol desaparece y el bosque no se regenera, sino que es necesario volver a plantar o esperar 100 años para que vuelva a surgir un bosque, efectivamente no voy a estar encontrando con un tema ambiental y un caso de daño ambiental. En eso estamos, ¿no? Pequeñas alteraciones, es muy casuístico, va a depender mucho del contexto. Como les dije, muchas acciones individuales pueden ocasionar un gran daño, una pequeña acción individual puede ocasionar un gran daño, una gran contaminación. Los procesos industriales complejizados pueden generar, en determinadas industrias más que en otras, fácilmente una contaminación severa. Pero bueno, en cada caso entonces habrá una ponderación específica. ¿Cómo demostró el legislador el interés en especial en querer proteger el ambiente? Ya a esta altura, ustedes saben que el factor de atribución en la mayoría de los casos de responsabilidad civil se da por la culpa y el dolo, es decir, se pondera la actuación o la subjetividad del actor. Actuó con dolo, actuó con la voluntad de hacer daño, actuó con impericia, imprudentemente, actuó sin tener en consideración que si actuaba así iba a ocasionar un daño. O sea, ahí el derecho que mira el sujeto. ¿Y cuál es la dificultad de ustedes como abogados en esos casos, donde el bien jurídico no está protegido de una manera reforzada? Ustedes como abogados van a tener que demostrar que conocía la potencialidad del daño, que en su mente se representó que podía ocasionar ese daño, que tenía una capacitación especial y que su negligencia es una negligencia que el derecho no le va a amparar, ¿no? Sabía que podía contaminar porque era un evaluador ambiental o estaba trabajando en una industria petroquímica donde se lo había contratado por su especial capacidad en la materia, y
tuvo una culpa y por su culpa puso un tacho en un lugar donde no debía ponerlo, dejó que se derrame determinado líquido. O sea, la dificultad probatoria en el régimen común, que es factor de atribución subjetiva, complica la actividad del abogado, ¿no? Porque todo esto que les estoy diciendo requiere prueba. Llevar al juez a la convicción de que hubo dolo o culpa en ese daño. Pero ¿qué hizo el legislador con el ambiente? Para decir, yo, legislador, quiero demostrarle a todos los argentinos y a todos los que vengan que quiero proteger especialmente el ambiente. Fijó un factor de atribución objetivo. Lo anotan porque es del Padre Nuestro casi. El artículo 28. ¿Cómo? El artículo 28 de la Ley General de Ambiente. Establece que quien ocasione un daño será objetivamente responsable. Creo que dice solidaria, o si no lo dice, lo hice un poco después, es solidaria y objetivamente responsable. ¿Qué significa esto? Que yo como abogado no voy a tener que demostrar qué estaba pensando quien ocasionó el daño. Yo voy a tener que demostrar, y ahí es otro problema, si la actuación efectivamente provocó un daño o podría haberlo provocado porque es un daño previsible cuando se acciona de esa manera. Entonces, por eso se dice que es una protección reforzada, porque simplifica al actor que va a reclamar por ese daño, le simplifica la prueba. Yo lo único que necesito probar es que alguien hizo algo o que alguien omitió hacer algo y que esa acción o omisión trajo una consecuencia. Después voy a tener que acreditar el nexo de causalidad, o sea, la identidad entre la actuación y la consecuencia, el hecho y la consecuencia. A su vez, la ley del General del Ambiente, al igual que sucede en el régimen común de responsabilidad civil, establece eximentes de responsabilidad. O sea, si bien establece una protección reforzada y acreditado un daño o un posible daño ambiental, yo puedo reprochar esa actuación al actor, también hay una puerta de salida a esa responsabilidad que consiste en, si uno prueba, dice la ley, que tomó todas las medidas necesarias para evitarlo, o bien, sin tener culpa concurrente, o sea, no haber concurrido en la acción como víctima, que puede pasar que uno como víctima concurra, por ejemplo, me atropella un auto, y si yo estoy cruzando mal, el auto venía fuerte, pero yo estoy cruzando mal, tenemos una culpa concurrente, ¿no? Yo crucé mal y el otro venía fuerte y no pudo frenar. Bueno, en esto es igual. Para poder eximirse de la atribución de la responsabilidad por el daño ambiental, uno debe probar que siendo víctima y sin tener culpa concurrente en el daño, tomó todas las medidas, no concurrió a esa causación, o porque hay una culpa exclusiva de un tercero por el cual no debe responder. Esa sería la forma de cortar el nexo de causalidad en los casos de daño ambiental. Que ya me estoy yendo por las ramas, no sé. ¿Profe? Sí. ¿Quién? Mariana. Sí. Pues yo tomé apunte mientras hablaba, ¿no? Objetivo sería el riesgo creado y subjetivo el obrar riesgoso, para resumirlo en pocas palabras. No, totalmente no. Lo vuelvo a decir. Subjetivo no tiene que ver con el riesgo creado, tiene que ver con el factor de atribución subjetivo, es el que se encuentra en la voluntad de la persona que lo hizo. ¿Lo hizo voluntariamente o lo hizo por torpeza? Por eso es subjetivo, porque importa el sujeto que actuó. Ajá. En cambio, cuando es objetivo, tiene más que ver con el riesgo de la cosa.
Y en realidad tiene que ver con el riesgo de la cosa. Por eso, cuando sucede el daño, el que lo ocasionó por su accionar o su omisión va a ser responsable objetivamente, más allá de que no estaba en su voluntad ocasionar el daño. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Se derrama cianuro en el río y yo tengo una curtiembre y me equivoco la canilla y sale cianuro, no sé si es cianuro, no, creo que se usan otros contaminantes fuertes. Bueno, un contaminante muy degradante del ambiente que va a matar todos los peces, me equivoco y cae al río. Mueren todos los peces que están en ese estanque y los habitantes de los aledaños que pescaban esos peces no van a tener que comer, por ejemplo. Entonces, si la responsabilidad es objetiva, porque el daño ambiental sucedió, porque cayó el líquido al río, no importa si yo no quería hacerlo. Yo no tenía en mi mente matar los peces del río. Simplemente fui torpe o ni siquiera interesa si fui torpe o no. ¿De dónde salió el líquido contaminador? De la fábrica esa. ¿Quién opera esa máquina? Silvia Farger. Bueno, listo, es responsable objetivamente por el daño. ¿Tenía pensado matar los peces? No. Fui torpe porque estaba mirando el celular mientras giré la máquina, a nadie le importa. El abogado no tiene que probar eso. No necesita concentrarse en la persona, en el sujeto. Por eso es subjetiva cuando se concentra en el sujeto y en la actuación del sujeto, en lo que tenía el sujeto en la mente, en lo que debió hacer el sujeto. Es subjetiva. En cambio, es objetiva cuando a nadie le importa. A nadie le importa. Y eso ayuda al abogado. Por eso ¿por qué? Porque la ley protege reforzadamente el ambiente. Lo protege reforzadamente, entonces a mí como abogado no me obliga a probar que Silvia Farger tenía en mente matar los peces. ¿El daño ambiental está producido? Sí. ¿Hay un nexo de causalidad? A ver, ¿cuál sería? Y que cayó el líquido, ¿y dónde cayó? En el agua, y mató los peces, sí. ¿Por qué? Porque era veneno. Listo. ¿Lo hizo alguien por el que Silvia Farger no tenía que responder? Por ejemplo, me voy al baño y viene alguien y hace eso. Bueno, si yo puedo probar que me fui al baño, volví y alguien había tirado el líquido, pero no fui yo voy a zafar. No voy a ser objetivamente responsable. ¿Por qué? Porque voy a cortar el nexo de causalidad. ¿Se entendió? ¿Ahora un poco mejor? Les digo esto del sujeto y del objetivo porque así se lo acuerdan, ¿no? Sujeto, dolo o culpa. Dolo es intención y culpa no es intención, pero es negligencia. Cuando es esperable que sea cuidadoso con algo, resulta que fui negligente y eso ocasionó un daño. Bueno, en la responsabilidad común, subjetiva, ese factor de atribución debe ser probado, salvo que haya un régimen especial, que la cosa sea riesgosa. Por ejemplo, si voy manejando un auto, ¿no? El auto en sí mismo, en una calle, es considerado una cosa riesgosa. Entonces, ahí la responsabilidad, ¿cómo es? ¿Objetiva o subjetiva con el tema del auto? Subjetiva. Subjetiva. Si yo tengo un perro asesino y lo asesino malo, y lo paseo por la calle y se me suelta, ¿va a importar tanto si yo pensaba matar a alguien con mi perro o no? No, porque el perro es objetiva por el riesgo de la cosa. Es objetiva por el riesgo de la cosa. Entonces, todas las protecciones reforzadas en casos de responsabilidad son objetivas. ¿Por qué? Porque simplifica la prueba y a nadie le importa la voluntad o la actuación voluntaria del sujeto. Me interesa tanto proteger algo que no me voy a quedar pensando solo en caso de que el actor haya actuado con dolo o culpa. Esto es importante, es muy importante. En el caso que van a tener, el caso que van a tener de examen, bueno, puede haberme planteado alguna cuestión vinculada a esto. O sea, a esto y a todo lo que hablamos en las clases, ¿no? Pero digo, es importante el orden público, la responsabilidad objetiva. También hoy vamos a hablar, o sea, ¿cómo se protege el ambiente del daño? Dijimos que es muy importante la función preventiva.
La ley establece una serie de cosas, de cuestiones vinculadas a prevenir, a disuadir, a hacer que el daño no ocurra. Pero una de las acciones, a ver, perdón que no sé si me está mandando. Ah, ahí está. No, yo había, ya está, listo. Entonces, una de las acciones, vamos a ver, ¿qué hago yo como abogado? Una de las acciones posibles, la primera que diría, a la que recurriría cuando un cliente me viene y me cuenta un problema de esta naturaleza, es la acción de cesación. Cesación, la acción de cesación. Esa es la primera respuesta del derecho ante esta problemática. ¿Qué es? Por ejemplo, están instalando un basural para quemar a cielo abierto en la esquina de mi casa. Bueno, lo primero que yo puedo hacer es una acción de amparo, para que sea rápida. ¿Y qué es lo primero que le voy a pedir al juez? Que se cese en la construcción del basural, ¿no? O del basural o de lo que sea que, por ejemplo, no sé, la instalación de una antena altamente contaminante. La primera acción, la primera respuesta es la cesación. Pero ¿qué puede pasar? O sea, que ya esté construido, entonces ya no va a ser la cesación como una obligación de no hacer, que no se siga construyendo, sino que puede haber una cesación cuyo objetivo sea procurar una acción de hacer, ¿no? Por ejemplo, que se clausure, ya está funcionando, que se haga, que se clausure, que se evite que siga funcionando. Pero ya va a ser una acción positiva, porque voy a estar en una realidad donde ya hay una actividad con potencialidad de ocasionar un daño. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuento? Bueno, una fundamental, que es la que más vamos a utilizar en esta etapa, hasta hacer el examen por lo menos, es la acción, el amparo colectivo. El amparo colectivo, ¿con qué se diferencia del amparo común? Ustedes ya saben, el amparo común es una acción rápida y expedita que a mí, como titular de un derecho subjetivo, me posibilita solicitarle al juez que actúe rápido para que ordene hacer o dejar de hacer una conducta con la idea de proteger mi derecho subjetivo, ¿verdad? Tengo derecho de propiedad, de repente veo que están por tomarlo, esa propiedad, entonces yo presento un amparo y le pido al juez que por favor detenga a esta gente que está usurpando, está intentando o que está planificando o que dio comienzo de ejecución a una usurpación que afecta mi derecho individual subjetivo de propiedad respecto a ese territorio. Ahora, el amparo ambiental va a tener una característica diferente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el ambiente no es de nadie y es de todos. Entonces yo no le puedo ir a decir al juez que, poder sí, en realidad se puede. Nosotros pedimos la protección de un derecho colectivo, no de un derecho individual. Pedimos la protección de un derecho colectivo al que se está afectando o se está por afectar. ¿Qué es lo que se establece específicamente y especialmente respecto al amparo colectivo ambiental? Se amplía el sujeto activo, o sea, ¿quiénes son los que pueden actuar por la protección de ese derecho colectivo? Nadie me pide, si yo hago un amparo por un derecho de propiedad de un terreno, ¿qué es lo que voy a acreditar? Mi calidad de dueña. Yo voy a llevar la escritura, les voy a decir, señor juez, mire, este terreno es mío, derecho individual. En cambio, cuando voy a actuar por un derecho ambiental, ¿tengo un título de propiedad yo para ir a decirle al juez que quiero que protejan? No. ¿La tiene alguien, el derecho de propiedad? No. ¿De quién es el ambiente? De todos. Pero puede ser individual también, en el caso que nombró anteriormente, si una fábrica tira contaminantes y a mí me genera un cáncer, me está generando solamente a mí una enfermedad. Entonces no voy a ir por un amparo colectivo. Ah, claro, eso te iba a decir, ahí no vas a ir por un amparo colectivo. Vos vas a hacer una acción individual por daño en la salud,
que fue ocasionada por una empresa X a través de una actividad industrial. Sí, está muy bien. No siempre va a ser solo colectivo, digamos. Eso es lo que quiero... Claro, el amparo es colectivo porque defiende un derecho colectivo. El amparo ambiental es colectivo. Uy, dice que se termina. Bueno, cuando se corta, dejamos pasar 10 minutos y volvemos a conectarnos con el otro link. Pero sigo hablando ahora. Entonces, ¿qué hace la ley? Ensancha el sujeto activo, legitimado activamente. Anótenlo, porque eso es importante. Está el legitimado, el defensor del pueblo, el afectado desde ya, ¿no? El afectado, el defensor del pueblo y las organizaciones gubernamentales dedicadas a la defensa del medio ambiente. Está todo en la ley, lo van a encontrar, anótenlo, es importante. Y también los estados, el Estado nacional, municipal, provincial, van a poder actuar. Todos ellos van a poder pedir la cesación y van a poder pedir la recomposición, que es volver las cosas al estado anterior. Profesora. Sí. Consulta, el artículo 43 también habla de la legitimación. El artículo 43 y la Ley General del Ambiente también. Y se generan unas suspicacias con qué significa cuando dice, pero yo se los estoy resumiendo. Así, el afectado, el defensor del pueblo, los estados, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del ambiente pueden pedir la cesación y pueden pedir la recomposición, es decir, que el Estado vuelva el ambiente vuelva al estado anterior. A diferencia de eso, el afectado directo, ¿qué puede pedir? Lo que nos está diciendo Irene, que es la reparación directa, porque ya tiene una afectación directa a un derecho individual, como es el derecho a la salud o a la propiedad, por ejemplo. También podría ser que se le arruinen los campos, ¿no? El derecho a la propiedad o a la salud. Un derecho individual. Entonces, el afectado tiene más para pedir, porque puede pedir la indemnización porque tiene un daño directo. En cambio, todos los demás podrían pedir una indemnización, pero no es una indemnización personal. Es una indemnización sustituta para los casos aquellos en los que la recomposición no sea posible. En ese caso, ¿ustedes qué creen? ¿Que se llevan estas entidades el dinero de la indemnización o que no se lo llevan porque no son propietarios? ¿La indemnización se la llevan o no se la llevan? La indemnización se crea el fondo el fondo de compensación ambiental. El único que se van a tener que recursos para recomponer Claro, el único que se lleva la indemnización a su casa es el afectado directo. Todos los afectados indirectos de este bien colectivo pueden pedir, pero ese dinero no se lo van a llevar, va a ir al fondo, que es para atender emergencias, para atender programas de recomposición, saneamiento, y es un fondo que es administrado por las jurisdicciones locales, es decir, se afectó en Salta, la plata va a Salta. Ahí me genera una pregunta. Esa indemnización por ese daño que ocurrió, o sea, ¿va destinado al ambiente que se dañó o puede ir destinado a cualquier otra parte de cualquier puede ir destinado a otros daños de otros, en esa jurisdicción a otros daños? Porque hay veces que no se puede hacer nada. No sé, sale un bosque, desaparece, no pasa nada, puedo poner otro arbolito y se paga con eso, pero puede ser que la contaminación llegue a tal nivel que en ese lugar no se puede plantar nada. Bueno, ese dinero va a ir a parar a sanear el otro río. O sea, pero es administrado por la jurisdicción local. Es un régimen raro, ¿vieron? Se entiende un poco, ¿no? Como lo voy explicando. ¿Por qué me interesa que lo entiendan? Porque cuando tengan que defender un cliente, lo tienen que tener claro. Si viene el vecino y le dice, no, contaminar, no sé qué, no, usted se puede hacer unos mangos. Se equivocaron, no se va a hacer ningún mango a nadie. La plata la va a llevar el fondo. Ustedes sí van a cobrar los honorarios, pero se los van a pagar largo ese y se lo van a llevar al cliente de ustedes. No. El cliente de ustedes va a estar beneficiado porque van a dejar de contaminar el lugar, pero no se va a llevar la plata. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, si ese cliente está afectado directamente porque está lastimado por ese hecho, ese sí
va a poder pedir directamente, más allá de la recomposición, la indemnización sustitutiva y todo lo que pueda actuar, en forma personal y directa va a poder pedir la indemnización. Bueno, hasta acá, cerramos acá, cortamos un ratito, que a veces 10 minutos ya estoy como agotada y quiero ver qué es lo que me falta decirles. Si quedó alguna duda, como bueno, lo que estudió Mariana, creo que estuvo bueno, porque pudimos repasar, se pudo anotar bien, cuando vayan a leer van a poder entender a qué apunto, cuando digo esto es importante. Y por qué necesitamos que lo tengan claro, para poder resolver el caso y para sus futuros clientes, que nada, para que no los estén persiguiendo por ahí. Que después no tengan que cruzar de calle cuando pasen. Ahí viene el cliente, cruzo la calle porque le prometí y no me acordé que el ambiente eso así no es. Bueno, cortamos. Y ¿qué hora es? Es y 25 y 35 nos conectamos con el otro link. Bueno, gracias.